He arose, he arose, he arose from the dead, and the Lord will make our spirit. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de investigar todo lo relativo a la cultura negra de Estados Unidos es que, aunque el sur se puede entender como una cultura única con respecto a los negros, de todas formas, como contexto, tiene diferencias internas que son bastante graves y bastante fuertes. No es lo mismo las Carolinas que Georgia. ¿Por qué? Pues precisamente porque el protagonismo que tuvo Georgia y específicamente Atlanta y Georgia en general con la lucha por los derechos civiles, que contribuye a radicalizar el enfrentamiento político mucho más. Producto de eso no puede decirse que los estados, tanto de las Carolinas como de Georgia, se definan por una ideología predominante, es decir, o mayormente demócrata o mayormente republicana, porque en realidad son pequeños cacicazgos. Los condados y las ciudades mismas son pequeños cacicazgos políticos muy fuertemente defendidos por la fuerza que logre predominar en ellos en un momento determinado. Y entonces no llega a hacerse un perfil homogéneo, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la cuestión de la religión y la importancia del cristianismo en la organización de la cultura negra norteamericana, que ya debe quedar establecido que es una nueva África, no es una africanía puramente dicho, sino es una nueva floración africana en continente americano. Dentro de eso se construye alrededor de la iglesia, que además no tienen el carácter unitario de la iglesia católica como en la América hispana, sino que es el semillero de iglesias protestantes y en que se van superponiendo unas a otras. Aquí hay una gran fuerza presbiteriana y episcopal. Los bautistas son muy importantes también, pero sobre todo el metodismo es el que más organizado está, no es el que más presencia tiene, sino el que más organizado está, porque es precisamente donde se funda la primera iglesia africana, propiamente africana, que repetimos, africana en tanto negra. La primera iglesia negra aquí organizada así es la ACME, la metodista, que además se funda en Carolina, pero va a cobrar esta importancia especial en Atlanta por el enfrentamiento de la lucha por los derechos civiles, que realmente fue sangriento. Y esto va a hacer que el comportamiento dentro de las comunidades religiosas va a estar muy determinado políticamente. Ojo, hay que poner comillas ahí, porque por su interés estratégico, el Partido Demócrata y la tradición liberal en general, clásica en general, va a tener una mano muy fuerte, va a dar una presencia muy fuerte dentro de la iglesia negra, por el compromiso precisamente surgido a partir de la lucha por los derechos civiles. Ahora bien, esto no quiere decir que los negros participen o que sean entusiastas de ese poder tan fuerte que tiene el liberalismo clásico y el Partido Demócrata en particular, que ya no es liberalismo clásico en la iglesia, porque algo que tiene muy importante, que un elemento muy importante en la cultura negra del sur de los Estados Unidos, y es específicamente del sureste de los Estados Unidos, es que es una cultura elusiva. Hay algo en ciudades o en culturas que son muy determinadas por la opresión, en que la última capa oprimida pues tiende a ser evasiva. Los cubanos debemos conocer eso bastante bien, pues nos hemos criado bajo la presencia o el poder tan fuerte del Partido Comunista, y esa dinámica se va a reproducir dentro de las iglesias. Quiere decir que ellos están allí
por su espiritualidad, pero aunque estas iglesias se hacen bastiones políticos, eso no quiere decir que ellos estén atendiendo. Es decir, ellos están allí, son usados en ese sentido y consciente o inconscientemente no hacen catarsis con el discurso político. Puede ser que caigan bajo el influjo del líder religioso, eso no significa que lo van a seguir políticamente. Ese compromiso, no obstante, es presencial, no es activo, es solamente presencial. Habría que prestar atención a los próximos acontecimientos, qué va a pasar con eso, porque este ascendiente político a través de la iglesia está quebrado. Recientemente, ellos más de 2 años han pasado sin acudir a los cultos. Por eso el regreso a los cultos ahora ya no son tan vistosos. Probablemente se ha quebrado la columna vertebral de la espiritualidad negra en el sureste con estas políticas de distanciamiento. Y si eso ha ocurrido así, entonces se ha perdido mucho del control político sobre los negros. Entonces habría que ver intrínsecamente dentro de todo ello hay un espíritu burgués muy importante, pero burgués popular, que es precisamente lo que buscaba la cuestión del desarrollo industrial en ello. Eso ha sido desplazado por la presión política de la Asociación para el Avance por las Personas de Color, que es partidista y es militante, y sobre todo con la presencia demócrata, ¿no?, y del liberalismo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto mismo ha sufrido un desarrollo. Cuando aquel enfrentamiento ocurrió y el Partido Demócrata de hecho estaban divididos, había una vertiente que era progresista y había otra vertiente que todavía tenía remanentes del racismo, pero la vertiente progresista de hecho era burguesa, no tenía carácter de militante ni agresividad ideológica como la tiene hoy día. De hecho, los políticos norteamericanos han sido siempre intercambiables, han podido pasar de un partido a otro sin mayor issue, ¿no? Y es precisamente después del 2010 que el Partido Demócrata sufre esta radicalización. Se va a reflejar sobre todo en sus proyecciones en estados como el de Georgia, pero esto no tiene una repercusión especial en el comportamiento de los negros. Si nos fijamos en eso, la mayor parte de las protestas corren por cuenta de grupos militantes, no de la población. La población se mantiene distante. Toda esa violencia corre por cuenta de grupos militantes. Y eso nunca es demasiado repetirlo. Una experiencia muy interesante aquí fue con la ACME de Atlanta, aquí en Atlanta, que el pastor pues estaba muy ocupado, no pudo atenderme, me atendió la asistente sí es una militante demócrata, y ojo con esto, es militante, el carácter es de militancia. En cuanto supo que yo era de la Florida, de Miami, pues puso la distancia, me dejó claro que ella viajaba todos los años a Cuba, pero no lo hacía por la iglesia, lo hacía por la universidad, aunque dice que van a evangelizar. Entonces, este tipo de ambigüedades, ellos, los negros, son muy herméticos al respecto. Ellos dejan que los políticos hagan lo que vayan a hacer y ellos, en definitiva, resuelven sus cuestiones a nivel familiar, a nivel privado, y ahí en ese sentido son impenetrables. Tampoco es que se pueda desechar este vínculo político o no importa si a uno no le gusta, hay que entenderlo, que precisamente viene de la ferocidad de la lucha por los derechos civiles, que fue feroz, fue sangrienta, fue dura, y eso es lo que ha creado este compromiso. Spirit home.
Amen and amen. Amen. Amen.